Los que están más lejanos, por favor, adelante, acérquense. Muy bien. Pues, a nombre del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, queremos darle la bienvenida a este evento, que es nuestra reunión de socios y aliados, la última del año, y es un evento muy especial porque estamos estrenando nuestro nuevo presidente, el doctor Francisco Medina, que no requiere presentación, pero de todos modos vamos a hacer una pequeña reseña de su vida y de su trayectoria. Entonces, si me ayudan primero para que vean solamente primero la orden del día, tenemos primero una pequeña bienvenida. Después, como les decía, hablaremos un poquito del doctor Francisco Medina y después ya pasaremos a la presentación como tal que nos dará él, que tiene que ver con la parte del sector de TI, el impacto que se está esperando y también algo que a muchos les interesa es el futuro del IJALTI. Entonces, gracias por estar aquí. También a los que están conectados por internet, les damos la bienvenida. Y antes de comenzar, quería primero pedirle unas palabras a Luis, al ingeniero Luis Alberto García Ramos, que es el director general del IJALTI. Él va a dar una pequeña bienvenida antes de entrar ya en lleno al evento. Muchas gracias, Alex. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Estamos entrando en una nueva etapa y lo platicábamos justamente con el doctor en la vida institucional del IJALTI. Y la breve reflexión que les quiero hacer es que cada vez que platicamos de una idea como esta institución, como IJALTI, a veces siempre uno piensa sobre qué se puede hacer mejor, qué se puede cambiar, a lo mejor qué cosas no hemos hecho tan bien. Pero lo que siempre concluimos cuando hacemos este tipo de análisis es que hay muy pocas organizaciones como nosotros que puedan convocar a industria, a academia, a gobierno y estar ahorita sentados todos aquí en aras de impulsar un sector. Y este sector que es tecnologías de la información, que los que somos ingenieros en electrónica, lo veíamos hace algunos años, ¿no? Como algo obviamente lejano, como que al final de cuentas no sabíamos exactamente en qué posición se iba a poner el software. A muchos nos tocó hasta programar en ensamblador, ¿no? Entonces estábamos ahí peleándonos con unos y ceros y moviendo registros al acumulador, todavía me acuerdo. Y sin embargo, hoy el software está en todos lados, ¿no? Y lo tenemos en todo el tiempo, en todas horas. Ya ni siquiera reaccionamos en que tenemos un smartphone, una computadora todo el tiempo con nosotros. Y el gran orgullo ahorita para creo que todos los que participamos en el sector, el gran orgullo es que muchas de estas piezas que están aquí dentro de este smartphone que traigo han sido creadas aquí en Guadalajara, algunas de manera directa, otras de manera indirecta. Algunas participando mucho en el back, algunas participando mucho en el front, algunas a través de diversas y muy grandes organizaciones, algunas otras con pequeñas y medianas, parques en Estados Unidos. Recuerdo las primeras charlas que tuve con Jorge, hablando del software que se hacía aquí en Guadalajara y que se exportaba y que es una manera natural, y que sin embargo no hemos logrado impactar todavía de una manera fuerte a la sociedad y que diga, mira, qué orgullo, qué padre, qué aspiracional sería el estar en una empresa del sector. Pero obviamente todo esto que ha pasado no ha sido un esfuerzo individual, ¿no? Sino ha sido gracias a esta conjunción. Y la última reflexión es que para nosotros es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo decir, claro, hacemos una reunión, ¿no? Aquí en este edificio tan bonito de Ciudad Creativa y perfectamente tenemos un auditorio, nos lo prestan también sin ningún problema. Y podemos conjuntar a directores de la industria, a representantes de gobierno, a representantes de universidades y todos aquí en cuestión de, sé que fue complicado el tráfico, pero en cuestión de unos cuantos días, ¿no? Esta reunión, una reunión como esta, no es fácil que se dé de manera natural en otras ciudades, en otros estados del país y ni siquiera en otras partes del mundo. Entonces, para nosotros es un orgullo y por eso queremos, ¿no?, dar los pasos siguientes y les agradecemos, por supuesto, haberse tomado el tiempo, agradecemos a la gente también que está conectada y pues no queda más que ver esta nueva visión y cómo vamos a estar trabajando en un futuro. Así que muchas gracias y por regreso contigo, Alex, para que des la semblanza de nuestro nuevo presidente. Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar a eso, solo quería también agradecer a Play, a Nadia y a su equipo por facilitarnos también estas instalaciones para hacer este evento. Y pues para entrar un poquito en
Ya solo quiero leer una pequeña semblanza, porque se las voy a leer, sobre el doctor Francisco Medina. Muchos lo conocen perfectamente, saben que ha sido una figura clave para el desarrollo de la industria, pero también hay personas nuevas, hay empresas que llegan de otros lados que no lo conocen o no lo conocen a fondo. Entonces me gustaría leer esto rápidamente para los que no lo conocen bien. Él es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, maestro en administración por el TEC, Ciudad de México, maestro en ciencias en ingeniería química avanzada y doctor en ingeniería química, ambos por la Universidad de Bradford en Inglaterra. Actualmente se desempeña, y lo conocemos todos, como director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Entre sus logros sobresalen haber sido el autor y coordinador de la política jalisciense de tecnologías de información, microelectrónica y multimedia, que fue precursora del programa ProSoft. Ha sido el único secretario técnico en FOMIX estatal, de un FOMIX estatal, el Fondo Mixto CONACYT Gobierno de Jalisco, y es secretario técnico de Fideicomiso Fondo Jalisco para la Ciencia y la Tecnología. Es fundador y consejero del IJALTI, por supuesto, consejero de la Red Estatal de Jalisco, fundador y consejero del Bioclúster de Occidente, fundador y consejero de MIND y de Diseño e Innovación Centro, así como fundador de Jaltec. Como ven, es una figura clave en toda esta industria. De 2006 a 2009 fue presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, y ha sido consejero de ADIAT, experto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA, la OMPI y el Banco Mundial, así como invitado permanente de las comisiones de Ciencia y Tecnología de las legislaturas del H Congreso de la Unión, de varias legislaturas, que es una parte importante de lo que se ha hecho del esfuerzo también para posicionar a Jalisco a nivel nacional, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, los dejo a ustedes con el doctor Francisco Medina para su exposición y dándole la bienvenida como nuevo presidente del IJALTI. Gracias, Alex. Gracias, Luis. Gracias a todas y a todos por estar aquí. De manera muy especial, gracias a Nadia por su anfitrionía. La verdad es que yo, pues es como mi segundo hogar ya. Soy de casa aquí en Ciudad Creativa Digital. Y no, y el esfuerzo que se ha hecho, pues realmente, por parte tanto de Play, ¿no? Como de nosotros, ¿no? Y lo que es la Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la CICIT, pues es impresionante, ¿no? Aquí está Osvaldo también. Muy bien. Básicamente lo que quiero yo es ponernos un poco así que en perspectiva de qué ha pasado, cómo ha ido evolucionando nuestro ecosistema y por qué la importancia de la Jalisco Tech Hub Act. Aquí hay una pregunta fundamental. Ya me dijo Marco que no les preguntara, pero tengo que preguntar quiénes conocen la Jalisco Tech Hub Act. A ver, levanten la mano. Ah, mira, muchos más de lo que yo esperaba. Me da gusto. ¿Cuál es la visión de la Jalisco Tech Hub Act? O sea, como la bautizaron en el Gabinete Económico, es una política política pública, obviamente, de desarrollo industrial de última generación, lo que sea que significa la última generación. Pero ¿por qué es algo de vanguardia? Porque reconoce el papel fundamental de la innovación. ¿Y qué es lo que está detrás de la innovación? El talento. Entonces, ¿cuál es la visión de la Jalisco Tech Hub Act? Jalisco Tierra, innovación, creatividad y talento no solo en México, sino en Latinoamérica. Y la visión es ser líder en México y América Latina en desarrollo, reconversión, atracción y retención de talento. ¿A través de qué? De un impulso decidido al ecosistema de innovación y alta tecnología, aprovechando la coyuntura económica global y las oportunidades del nearshoring. Esto está de moda, hablar del nearshoring. Hay unos que están más near que nosotros, ¿verdad? En la ubicación geográfica, pero Jalisco de alguna manera está levantando la mano, como diciendo, oye, nosotros estamos ahí. Una de las premisas básicas, y voy a ser muy insistente en esto, es que nos debemos de ver todos colectivamente como un ecosistema. Y en un ecosistema todos y todas dependemos de todos y todas. No hay de otra. ¿Y por qué? Porque el concepto de clúster, que finalmente fue uno de los principios básicos detrás de la creación del IJALTI originalmente, pues no es que haya pasado de moda, no, simplemente ya no es válido en esta época
y menos después del cierre del centro de software. O sea, pues ya, ¿cuál clúster, no? O sea, en ese sentido, pues el clúster desapareció, pero el ecosistema no solamente sigue vivo y vivito y coleando, sino que además es vibrante, es dinámico y es profundamente resiliente. Van a dar algunos datos. Entonces, lo dijo hace rato Luis, aquí está reunida la triple hélice. O sea, estamos gobierno, está industria y está la academia. Para nosotros es normal, pero les aseguro que en la mayor parte del país esto es ciencia ficción. Mucha gente dice, no, es que Monterrey, independientemente de cómo les está yendo ahorita por razones que no voy a comentar, o sea, hay 3 clústeres en Monterrey y se pelean los clientes. Y porque digan que hay una interacción muy clara entre el gobierno y la academia, pues, o sea, sí en el sentido social, pero no en el sentido de políticas públicas. Y si cualquier otro estado, nuestro vecino Guanajuato también tiene políticas públicas, pero esta visión de triple hélice ha sido la característica fundamental de Jalisco. Aquí es una pequeña muestra, obviamente no están todos, pero está el gobierno, está la academia y centros de investigación, están las empresas y obviamente los socios estratégicos y las condiciones para la innovación. ¿Quiénes de ustedes conocen la red Jalisco? Levanten la mano. Allá son menos, ¿no? El Estado ha invertido 5,000 millones de pesos para conectar más de 10,000 puntos en todo el estado, en los 125 municipios del estado. Un estado que tiene 78,000 y pico de kilómetros cuadrados. Y una orografía tremenda. Entonces, ningún otro estado ha hecho el esfuerzo que ha hecho Jalisco por conectar con banda ancha todas las escuelas, todos los centros de salud, todas las instituciones municipales, todas las plazas públicas y obviamente pues un corte también ahí de instituciones en todo el estado de Jalisco. 5,000 millones que puso el gobierno estatal, ni un peso partido por la mitad del gobierno federal y otros 5,000 que puso el sector privado en una alianza público-privada donde el sector privado se está encargando de la última milla y todo con fibra óptica. Entonces, aquí hay o sea, es algo que todos deberíamos estar conscientes y no solamente eso, sino además difundirlo. Tenemos también un fondo energético, aquí va a estar peor, ¿verdad? ¿Quién sabe que existe un fondo energético en Jalisco? Nadie, ¿no? Entonces, tenemos un fondo energético, tenemos otra OPD que también se encarga de esto, no está sectorizada en innovación, ciencia y tecnología, está en la SEDECO, pero o sea, muy poca gente sabe que Jalisco es el estado con más paneles solares instalados a nivel doméstico e industrial de todo el país. Poco más de la mitad de todos los paneles solares instalados en este país. Poca gente sabe también que uno de cada 2 huevos que se pone en este país se pone en Jalisco, ¿no? Somos el estado de más huevos y háganle como quieran. Pero es un hecho que Jalisco también, o sea, es el gigante agroalimentario, porque tenemos también más de la mitad de toda la agricultura protegida en el país, de todas las hectáreas de agricultura protegida del país. Entonces, obviamente, somos un estado de grandes superlativos y obviamente un estado también de claroscuros. El caso de Jalisco es una historia, al menos de 22 años de políticas públicas exitosas. Esta viene a ser ya la 4ª generación, precisamente lo de cuarta como que trae connotaciones negativas, pero en el caso de Jalisco es el TECOVAC. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Más de lo mismo? Por supuesto que no. Hace 22 años Jalisco tomó una decisión que en su momento, mucha gente a lo mejor ni cuenta se dio, pero fue una decisión histórica. Cuando entra China a la OMC, y empieza la estampida de líneas de producción, de líneas de manufactura hacia China, Jalisco era especialista en altos volúmenes, baja complejidad. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Jalisco? Y fue una decisión, de hecho, pues me tocó estar ahí, no me la cuentan, ¿no? Yo fui uno de los protagonistas. La decisión fue hacer exactamente lo contrario. Muy bajos volúmenes con muy alta complejidad.
Y eso es lo que nos marca hasta la fecha. Con el paso del tiempo regresaron líneas de alto volumen, como celulares, pero nuestra industria manufacturera empezó a especializarse en complejidad. Y eso fue un acierto impresionante. No vamos a competir con la frontera norte, porque no estamos ahí. Ciudad Juárez solito exporta 3 veces lo que exporta Jalisco en manufacturas. Así de fácil. Entonces, pues no vamos a competir, porque pues Ciudad Juárez está ahí, ¿verdad? Nada más atraviesan la línea y ya están en Ciudad Juárez. Pero nosotros no, nosotros estamos, pues dependiendo de cuál frontera, mínimo 1,200 kilómetros. Entonces, tenemos que ser mucho más creativos, porque no es un modelo maquilador el que nos va a seguir impulsando. ¿Cuál es nuestro mantra? El valor agregado. Y para tener valor agregado, ¿qué se requiere? Talento altamente especializado. ¿En qué? Ahí hay una lista que obviamente no es exhaustiva. Diseño electrónico, semiconductores. Vamos a hablar más de esto un poco adelante. Industrias creativas. Aquí tenemos la mayor empresa de videojuegos del país representada, que es Amber y que está aquí enfrente. Los nichos en TI, ¿no? Como por ejemplo, Embedded. Todos los sistemas embebidos, Jalisco produce el 85% o un poco más de todo el software embebido que se produce en este país. Y aquí tenemos un gran actor del software embebido, que es Conti, y además pues, está Conti, está Bosch, está Intel, o sea, la verdad, o sea, si alguien dice, bueno, una especialidad de Jalisco, software embebido. Y vaya que lo hacemos bien. Tenemos una identidad propia, entonces. ¿Y cuál es la clave? Y lo voy a estar repite y repite. La clave es el talento. ¿En qué? Ya no hablamos de STEM aquí, hablamos de STEAM porque está la A. ¿Y esa A de qué es? De arte, precisamente por las industrias creativas. O sea, ya no podemos ver la vida linealmente, la mayor parte de nosotros somos ingenieros y lo vemos linealmente, así es, pero ya el arte es parte fundamental de este nuevo concepto, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos que hablar de una reingeniería de las ingenierías. Es absurdo seguir con una carrera de sistemas de 4 años. Absurdo. ¿Por qué? Porque para cuando sale la generación ya está obsoleta. La industria va demasiado rápido, el desarrollo tecnológico y la innovación van demasiado rápido. ¿Qué eso implica? ¿Romper paradigmas y conciencias? Por supuesto que sí. Y yo quiero ver quiénes van a ser los valientes que van a hacer esta reingeniería de las ingenierías. Y hablo de industrias creativas y la redefinición de las áreas de recursos humanos. A mi jefe no le gusta que lo diga, pero son recursos enanos porque tiene una visión chiquitititita de la industria, ¿no? Como tal. Y siempre lo digo, no crean que, ya saben que yo soy muy claridoso. Entonces, Jalisco se ha posicionado como líder de este sector por sus políticas públicas aplicadas de manera más o menos consistente durante los últimos 22 años. De esos 22 años yo he estado 17, entonces creo que algo conozco del tema, ¿no? Pero durante la vigencia del ProSoft, y eso es algo también que debo de ser muy enfático, ¿por qué? El ProSoft ya murió hace tiempo, ¿no? Ya lo enterramos, ya lloramos, y no va a regresar. Esta administración federal fue un desastre completo, pero no hay ninguna garantía de que la siguiente sea mejor. Y entonces, si algo hemos tenido que aprender es a rascarnos con nuestras propias uñas. Y el ProSoft ya no va a regresar. En algún momento hubo un ProSoftHal, todo eso también desapareció. Hoy tenemos otros instrumentos de política. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué somos un jugador tan importante? Porque mientras vivió el ProSoft, el 40% de los apoyos del ProSoft fueron para Jalisco. ¿Que fue un descaro? Por supuesto que sí. Y que, o sea, ya muchos de ustedes lo vivieron, o sea, llegaba Jalisco a Ciudad de México, a la Secretaría de Economía, y se cuadraba, porque éramos los líderes. Y encabezábamos 6 de las 7 estrategias de ProSoft.
¿Por qué? Porque el PROSOF nació en Jalisco. Entonces, cuando surge el PROSOF federal, no, pues ya, pues nosotros ya íbamos en caballo de la hacienda con 2 años de ventaja. Entonces, no fue milagro, no fue chiripa, fue el resultado de una visión que empezó aquí en Jalisco y que ya lo comentaron también Luis y Alejandro. Entonces, el Jalisco Tech Hub Act es el nuevo conjunto de políticas públicas de Jalisco, es el futuro. Y es una manera en que estamos tratando, nadie dice que vamos a tener éxito, de blindar esta política pública en el próximo cambio de gobierno. Les recuerdo que nos queda 1 año, nada más. Y aunque todos medio adivinamos quién sigue, y queremos, ¿verdad?, que así sea, de todas maneras no hay ninguna garantía de que las cosas se mantengan, pero Jalisco Tech Hub Act no es solamente una política que está escrita, se hicieron cambios en las leyes para tratar de blindar la política pública en el siguiente gobierno. El presupuesto 2025 nos toca a nosotros. Entonces, cuando menos 2025 está de alguna manera garantizada la continuidad de la política pública y bueno, vamos a ver si podemos lograr que esto continúe. ¿Cómo lo estamos haciendo? Al estilo Jalisco, como dice la canción. Nuevos paradigmas, trabajo en equipo, aquí es triple hélice, no hay de otra, y con presupuesto. Obras son amores y amores presupuesto. Nada que ver con los presupuestos que había antes. Y también esos presupuestos pues no van a regresar. Les recuerdo muy brevemente, aquí todo el mundo habla de la edad de oro, ¿no? Entonces por eso le puse aquí la edad de oro. Nosotros llevamos de la mano al PROSOF, o sea, fuimos los que fuimos imponiendo el ritmo. ¿Con qué empezamos? Bueno, el Consejo surge en el año 2000, además una visión impresionante para la época, fue la primera ley estatal de ciencia y tecnología. Pero junto con el CUECITJAL, la ley crea el CUECITJAL, no es el gobernador en turno, que en ese entonces estaba el ingeniero Alberto Cárdenas, pero no es el ingeniero Cárdenas el que crea el CUECITJAL por decreto de gobernador, es la ley la que crea el CUECITJAL, y junto con el CUECITJAL se crea el fideicomiso. Es un fideicomiso que hasta la fecha la presente administración no acaba de entenderle muy bien, porque es un fideicomiso privado de interés público sin estructura. O sea, esas 3 frases le hacen cortocircuito a mucha gente. ¿Quién administra el fideicomiso? El CUECITJAL. ¿Cuánto cuesta administrar el fideicomiso? Las comisiones que se le pagan a la fiduciaria y se acabó. Y ese fideicomiso ha sido el más transparente de Jalisco durante 22, 23 años consecutivos. Entonces, pues claro que somos atípicos, ¿no? Casi en todo el país los consejos estatales, organismos estatales de ciencia y tecnología fueron creados por decreto. Y cuando hay cambios de gobernador puede llegar el que sigue o la que sigue y cambiar todo. Y aquí esto ha dado una cierta estabilidad, que tampoco es así, no está escrito en piedra. Lanzamos el primer programa estatal de ciencia y tecnología y ahí quedó ya plasmada la política jalisciense de tecnologías de información, microelectrónica y multimedia. El acrónimo TIMEM1, TI-ME de microelectrónica, MU de multimedia, y eso sentó las bases para que unos meses después, 1 año y pico después, surgiera el PROSOF. Que no puedo decir que es un copy-paste de la política jalisciense, pero casi. O sea, fueron muy pocos los cambios que se le hicieron y a algunos de ustedes les tocó participar en ese proceso, sobre todo a los más veteranos, ¿no? Después, ¿qué vino? Desde un principio entendimos que la clave de esta industria era el talento. Y empezamos con programas, todos los que aparecen ahí que dice PA, la A es de avanzado, ¿no? Entonces el PATS, que ha sido el gran superviviente de todo este esfuerzo, el PATS surge como programa avanzado de diseño y tecnología de semiconductores, de la mano del CINVESTAB Guadalajara. Dicho por el CINVESTAB Guadalajara. Si ustedes van al CUSEI, aquí está Marco, los muchachos no saben lo que es el CINVESTAB, pero saben que hay un PATS. Y muchos de ellos aspiran a entrar al PATS porque saben que van a salir con un sueldazo. Con chamba y un sueldazo.
Entonces, realmente ese reconocimiento temprano es el que se ve reflejado a lo largo del tiempo en esta visión de talento altamente especializado. ¿Qué sigue después de eso? De la formación de capital humano, sí, industria. Y entonces empezamos a trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector. Porque este sector ha sido exitoso, y sobre todo en Jalisco, porque la barrera de entrada es bajita. O sea, desde hace años, o sea, lo que es el costo de los equipos de cómputo es relativamente bajo. El software, pues, y con la cantidad ya de software libre que hay, somos el estado del software libre. Cada vez que digo eso, Microsoft convulsiona como almeja con limón. Somos el estado del software libre por política de estado. Entonces, realmente la inversión es baja. Pero ¿cuál es la clave? El talento. Y el talento representa en promedio un 64% del costo total. Y todos lo sabemos. Entonces, la apuesta fue sobre los empresarios, la segunda, la primera el talento, la segunda el empresario. ¿Por qué? Porque en su mayoría, y muchos de los aquí presentes lo saben, son ingenieros. Y pues no se nos da a los ingenieros ni la comunicación, ni la planeación, o sea, esa visión más administrativa que, mal que bien, pues o sea, otras carreras sí la tienen o cuando menos la enseñan, ¿no? Entonces, ¿qué fue la respuesta de Jalisco al programa de habilitación empresarial? Lo que ya no le llamamos así, pero lo seguimos haciendo como parte de la política pública. ¿Y cuál después fue el tercer paso? El tercer paso fue la infraestructura. ¿Qué es lo que nos encanta hacer, no solamente aquí en Jalisco, en todo México y en toda América Latina? Nos encanta poner la carreta adelante de los bueyes. Entonces, en todas partes empezaron con infraestructura. Ciudad Obregón es un ejemplo impresionante, tiene un edificio enorme, vacío. Y el país se llenó de elefantes blancos, que es una de las críticas más fuertes que nos hace la actual directora general de CONACYT. Entonces, nosotros nos fuimos por otro lado, que en un principio fue muy buena idea, y después, como si hubiéramos cavado nuestra propia tumba, que fue el Centro del Software. Una comercial mexicana abandonada, la convertimos en el Centro de Software. La primera negociación fue exitosísima. ¿Por qué? Pues no había nada. Pero ya desde la segunda negociación, ya Comercial Mexicana sacó las uñas y luego que se convierte en Soriana, peor. Y ya desde entonces, yo ya desde la segunda negociación, porque eran bloques de 5 años, yo ya dije, aguas, esto no puede seguir así. Desgraciadamente, o por cuestiones ya de azares del destino, viene el cambio de gobierno en el 2013 y entonces ya yo dejo el COESCAL y el IJALTI sigue con ese asunto del centro de software. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final nos tronó, tuvimos que dejarlo hace 2 años ya exactamente y pues eso es parte de la problemática que seguimos arrastrando en el IJALTI. La infraestructura llega un momento que si no es algo propio, o sea, puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Pero bueno, ya el hubiera no existe, es una lección que tenemos que entender hacia el futuro. Y después de eso, ¿qué sigue? Siguió el apoyo a proyectos. Ese apoyo a proyectos, se vienen proyectos productivos, nos costó, como Jalisco, sangre, sudor y lágrimas. Porque había un subsecretario de egresos, ¿ya?, que estaba en contra de los subsidios. Ernesto Cordero. Yo me di un agarrononón histórico como presidente de la red NACECIT, porque el señor tuvo la osadía de decir que en ningún país del mundo se subsidiaba la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo traía un reporte de la OCDE donde venían todos los subsidios de todos los países miembros de la OCDE y se lo embarré en la cara. Con esa cara de Mr. Bean, no sé si se acuerdan de él, pues de ahí se lo embarré. O sea, obviamente, o sea, uno de mis desplantes característicos de esa época, ahora ya no los hago tanto,
sea, lo dejé solo, ¿no? Y le dije, o sea, usted está insertando mi inteligencia y yo soy mucho, pero mucho más inteligente que usted y me salí. Un escándalo, obviamente, pero, o sea, lo peor del caso es que el tipo se va después a secretario de no sé qué cosa y luego regresa como secretario de Hacienda. Bueno, pero en el ínterim, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez Jalisco. El señor no quería suicidar la industria de TI. Basándonos en lo que hacían otros países de la OCDE, se nos ocurrió dar el giro hacia proyectos de usuarios. Y entonces, ¿cuál fue la trampa que hicimos? Trasladamos el subsidio a los clientes de la industria. Entonces, el subsidio automáticamente era un subsidio indirecto. Santo remedio, se acabó toda la discusión. Y gracias a Jalisco, o sea, el 70% del valor agregado de los proyectos de usuarios se quedó en Jalisco. ¿Que matamos dinero en viernes? Por supuesto que sí. Pero esos tiempos se fueron y no van a regresar. Y esto es algo que nuevamente les voy a recalcar. Entonces, de 2008 a 2012, bueno, 75% de valor agregado, el 40% de los proyectos. Realmente fue nuestra época de oro. Y eso es lo que hizo este ecosistema, que finalmente vino el cambio de gobierno, entra el gobierno del PRI aquí en Jalisco y obviamente también a nivel federal, y entonces el estado de Jalisco entra en una especie de, pues de suspensión animada. O sea, prácticamente desaparecieron los apoyos estatales, pero había carretadas de dinero a nivel federal. Y bueno, pues la industria siguió adelante. Todo eso se acabó con la 4T. ¿Por qué es importante esto? Esto es lo que hemos construido en conjunto, ¿eh? O sea, por supuesto que no soy yo y por supuesto que no es una sola institución ni es una sola persona. Esto es trabajo de equipo. Viene el siguiente punto, que quiero también que quede muy claro. En Jalisco y en todo el país somos pésimos, patéticos e inútiles para medir este sector. Y lo digo en presencia del ILIEG, el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, porque esto es el pleito casado entre el INEGI y un servidor desde hace 20 años. Al INEGI no le interesa o no le interesaba, vamos a ver si esto empieza a cambiar. Pero parte de lo que les voy a mostrar es algo que sí ha hecho el IJALTI, que es preocuparse cuando menos por la información del sector. Y aquí a la que le tiro es a Cañete, pero no a Cañete Occidente, es una Cañete Nacional, porque son absolutamente negligentes e inútiles también para defender este sector. Y se los digo en su cara, y aquí le consta a Osvaldo. ¿Por qué? No entiendo, pero no hay información fidedigna de este sector, casi en ninguna parte. Y algo que hemos aprendido también hace tiempo es que en un país de ignorantes la información es muy poderosa. Ese protagonismo de Jalisco es gracias a esa capacidad que tenemos de analizar la información. Y esto antes de que se pusiera de moda la ciencia de datos. Pero ahorita pues ya como que todo el mundo, ay sí, claro, ¿no? Y la inteligencia artificial. No, esto es mucho anterior. Entonces, ¿quién tiene un poco más de idea del sector? Las Naciones Unidas, por medio de la UNCTAD y el Banco Mundial. Y ellos, de alguna manera, lo que hacen es medir las exportaciones de alta tecnología. ¿Por qué puse a Costa Rica aquí? Porque según INEGI, Costa Rica exporta más que nosotros. Que nos ganara Brasil, pues bueno, todavía uno dice, sí, ¿no? Porque nos gane Costa Rica calienta, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Entonces, esto ya nos pone un poco más en contexto. ¿Y por qué Costa Rica tiene 1.038 millones de dólares por Intel? Tampoco es representativo porque las grandes empresas usan precios de transferencia. Entonces, realmente no refleja necesariamente el valor agregado, pues no me voy a meter en esa discusión, pero o sea, imagínense Costa Rica con 4 millones de habitantes, o sea, es la población de Guadalajara, bueno, de hecho menor que la población de Guadalajara. Entonces, obviamente, o sea, una sola empresa de aquí exporta más que todo Costa Rica. Pero bueno, entonces, ¿ya vieron dónde está México? Son datos de, otra vez, ¿no? De
de Banco Mundial y de la ONU y de la UNCTAD, ¿no? O sea, 75,000 millones de dólares. Estamos en el top 12 mundial. Pero lo interesante es que estas son exportaciones de alta tecnología y aquí es donde caemos en la trampa que nosotros mismos nos pusimos. ¿Por qué? Porque incluye manufactura. No es que yo esté peleado con manufactura, aunque lo parece, pero la manufactura no necesita quien la defienda. Hay un sistema de clasificación industrial de América del Norte, el famoso CIAN, que yo lo detesto, porque fue creado para la manufactura. Entonces, la manufactura la miden súper bien, pero los servicios es un verdadero desastre. Entonces, este sector, ¿quién decide dónde se clasifica? Pues, entre otros, el SAT. Y el SAT y la carabina de Ambrosio en la clasificación industrial es exactamente lo mismo. Muchos de ustedes están clasificados en el sector 54, que son servicios científicos y tecnológicos. Igual que las universidades. Pues ya acabamos, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? que traemos. Pero según estos datos, que son un poco más fidedignos, el 15.4% de las exportaciones totales son de TI. Exportaciones. Todo lo demás ahí no está contabilizado, ¿eh? Pero esto nos da más o menos una idea de orden de magnitud. ¿Ya vieron Brasil cuánto tiene? ¿Por qué? Porque Brasil es una economía cerrada. Y bueno, obviamente puse a China. India no está aquí, ¿por qué? Porque también tiene la misma problemática que nosotros. La estimación es que aquí incluye manufactura también China. La estimación es que India anda arriba de los 200,000 millones de dólares, pero estimación. Y en cambio van a Canadá, aquí está Alex del consulado, pues en realidad es chiquito, ¿no? Es muy grande de tamaño, pero es muy chiquito en términos del impacto que tiene en este sector, ¿no? Entonces, en México más o menos el 15%, 15.4% es TI, pero ¿cuál es uno de los secretos mejor guardados que tenemos en este país? Estos son datos de la OCDE, de los países del G20, no están todos, obviamente. ¿Y esto qué nos está diciendo? Estamos a la par de ¿quién? De Japón. ¿Ya vieron dónde está Estados Unidos? Mientras en Estados Unidos se están entrenando masajistas, nosotros estamos entrenando ingenieros. O sea, realmente Estados Unidos tiene un problema, ¿no? Porque además la mitad de los ingenieros en activo hoy en Estados Unidos y Canadá se jubilan para el 2030. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo resuelven los gringos su problemática? A billetazos. ¿Y a dónde van a buscar primero? ¿Dónde van a voltear primero? A México y Latinoamérica. Entonces, algo que a nosotros nos posiciona muy bien, pues puede convertirse en un problema, ¿no? En el muy corto plazo. ¿Quién conoce el IT Talent de IJALTI? A ver, levanten la mano. A los de IJALTI más les vale, ¿no? Bueno, más de los que yo esperaba, la verdad es que también me da gusto. Entonces, todos los años el IJALTI lleva a cabo el esfuerzo de levantar el estudio del IT Talent. Y en 2022 participaron 42 empresas. Aquí está la distribución desde micro hasta grande. Obviamente la grande pesa mucho, pero representan 18,668 empleos directos. O sea, no está mal para hacer una muestra, ¿no? Pues una muestra confiable. Se les aplicó un cuestionario con 81 preguntas, a muchos de ustedes les tocó, y con diferentes tópicos, ¿no? Datos del sector, competencia, talento, ciberseguridad, entre otros. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué podemos decir que hemos aprendido del IT Talent? Tenemos Kimosabi, ¿verdad? Pero bueno, el estudio tiene identificadas 1,191 empresas con nombre y apellido, con más de 135,000 empleados totales. Forrester, que es uno de los observadores de industria más reconocidos, dice que todo el país tiene 100,000. O sea, para que vean lo mal que estamos, o sea, ni siquiera
O sea, no sé, una regla de dedo, ¿no? Si Forrester dice eso, creo que Gartner dice que son 120,000, algo por el estilo. Y esa es la cara que le damos al exterior. Aquí, simplemente de lo que tenemos más o menos una idea, son 135,000. ¿Y qué les gusta? ¿Cuántos de estos son desarrolladores de software? O sea, podemos decir, no es que son la mitad, son el 60%, son el 70%. Pero esa es una de las cuestiones que sí debemos preocuparnos como IJALTI. Esto incluye 20 subsectores de CIAN. NAICS es en inglés, ¿no? Pero el CIAN, 20 subsectores y aquí están algunos de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, no, están las telcos, ¿no? ¿Sí saben que las telcos son las empresas más detestadas de todo el planeta? Todas las empresas de telecomunicaciones. Todo el mundo las odiamos. Y aquí en México, pues con más razón, ¿verdad? Pero es un fenómeno internacional. ¿Por qué? Porque son enormes, son burocráticas, son abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son monopolios, oligopolios. Pero, por ejemplo, servicios de postproducción. Este es un nicho de mercado interesantísimo y apenas estamos rascándole aquí en Jalisco sobre todo, ¿no? Porque estamos conscientes de la importancia y bueno, ya no digamos diseño de sistemas, procesamiento electrónico de datos, hosting y demás, pero son 20 subsectores de la industria. ¿Cuál es el motor de cambio? El talento. Esto existe gracias a que tenemos talento. Y ustedes más que nadie lo saben. Vamos a suponer, ¿no?, que son 55,000 desarrolladores. Este fue un ejercicio que hicimos Lupita Torres, Benja y yo. Si al menos 20% trabajan en export services y los servicios de exportación se venden a un valor promedio de $60 la hora, que no es nada descabellado, hay muchos que ya están cobrando 70 o más. La facturación anda en $2,000 millones. ¿Es mucho o es poco? Es un friego, ¿no? Todo indica que esta cifra es muy conservadora y que probablemente, ya estamos alrededor de los $3,000 millones. Y si eso lo traducimos a Producto Interno Bruto, el 2% del PIB de Jalisco está asociado con esta industria. ¿Es mucho o es poco? Pues toda la industria de la construcción tan cacareada es 4%. Ya eso los pone en contexto de la importancia económica de este sector. Entonces, ya comenté lo de los datos de la UNCTAD Banco Mundial. Y les digo, o sea, si nosotros andamos entre los 2,500 y los 3,000 y el país entero andaría en 11,500, por supuesto que hace sentido, ¿no? Ahora, hay una empresa que se llama CodersLink, que tiene su base en Ciudad de México. ¿Sí han ido a hablar de CodersLink? A ver, levanten la mano. No, no tanto por la gente, pero lo que hace, ¿no? Pues son los grandes piratas, tal cual. ¿Se dedican a qué? A reclutamiento. Y obviamente, pues se dedican a encontrar a la gente donde haya, y eso significa bajárselas a las empresas, sobre todo a las pymes, para meterlos a empresas más grandes, o bien crear equipos completos que luego rentan. De alguna manera, pues son tratantes de blancas y blancos también, pero obviamente legales. Legales. Entonces, pero CodersLink tiene mucho, pero mucho más idea que INEGI y cualquier otra institución que supuestamente debería estar midiendo nuestra economía. Entonces, según ellos, Jalisco representa el 23% de todos los ingenieros y profesionistas asociados que desarrollan software en México. Poco más que la Ciudad de México. Representamos alrededor del 28% en valor. ¿Por qué el brinco? Por el software embebido, que es el 85% del total nacional. Pero eso significa que 1 de cada 4 líneas de código que se escriben en este país se escribe en Jalisco, modestamente. Si le damos otra a la Ciudad de México, y obviamente Estado de México, pues ya es la mitad del país. O sea, realmente, esto es impresionante, ¿no? Y es el resultado de 22 años de políticas públicas.
Es raro ver que Jalisco sea reconocido en algo. O sea, todo el mundo como le intuye y dice, sí, esto es Coders Link. Nosotros 23%, Ciudad de México 22.5%. ¿Cuál es la gran diferencia con Ciudad de México? Que esta gente en Ciudad de México, en su mayoría, ¿dónde está? En el gobierno federal, en el SAT, en los bancos. Y aquí es industria. O sea, no es para autoconsumo, no es para autogenerar sistemas. Es para otros, para un mercado. Y eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con conceptos como user experience y servicio a clientes, que son de las grandes debilidades que tenemos. ¿Ya vieron dónde andan los demás? ¿Ya vieron a Nuevo León? ¿Ya vieron Estado de México aquí? Y obviamente, pues estos son estimaciones, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, Yucatán se quedaría después de los 4 grandes, ¿no? Pero de veras, cuando ve uno eso, dice uno, no, pues, ¿en qué momento sucedió eso? Pues en estos 22 años de políticas públicas. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? El desarrollo de software y testing son los core businesses de la mayoría de las empresas de Jalisco, son resultados del IT Talent. ¿Y qué más nos dice? Que las posiciones que dominan, y esto para mí sí fue una sorpresa, es backend. Porque yo pensaba que frontend era muy dominante. Aquí se ve muy claramente que es backend, pero, o sea, el tamaño de las bolas importa aquí. Y si se fijan, está muy equilibrado. O sea, está backend, domina. Pero QA Automation, Frontend Developer, Tester, DevOps y Application Support están más o menos del mismo tamaño. Y ya nos vamos a lo que sigue, y pues ya eso es una debilidad, ¿no? Gerente de desarrollo de software. Si algo he aprendido yo, andando correteando al IJALTI en los proyectos, es que andamos muy débiles en Project Management. Y urge hacer algo al respecto, ¿no? O sea, entonces, esto es también del mismo IT Talent. Obviamente se dan uno cuenta, las empresas micro 6 en promedio contra 1,239 de las grandes, de la muestra, digo, ¿no? Pero eso les da una idea. Esta es la media de la desviación estándar. ¿Y cuántas mujeres tenemos en puestos técnicos? 1 de cada 4. ¿Es mucho o es poco? Es 1% más que el Silicon Valley. Les ganamos. Pero por 1% les ganamos. Entonces, la rotación, aquí se ve, ¿verdad? La problemática, 20%, altísima. Y el salario promedio, lo puse también en dólares porque esta también es parte de una presentación que hice en un evento de la OMPI muy recientemente y pues obviamente para poner en contexto en dólares, ¿no? Pero estamos hablando de $2,400. Se ha mantenido el salario arriba de los $2,000 con toda la ola de evaluaciones que hemos tenido y de una manera muy consistente. Y obviamente en pesos se va apreciando. Esta información es pública, porque ahora que están tomando fotos, la tienen disponible. Entonces, ¿qué es lo que más busca la industria? Esa es parte de los claroscuros. Experiencia. Pues digo, la gente no nace con experiencia, ¿verdad? Hay que adquirirla, hay que apostarle. Y por eso la importancia de talento altamente especializado. Darle experiencia a la gente, no nada más cursos, experiencia. Y bueno, después la educación formal. Esto le choca en general a los académicos que lo diga, pero ya vieron los cursos alternos. Aquí, por ejemplo, esta es una fortaleza de Play, ¿no? Los cursos alternos. Y en este sector, más que en ningún otro, cada vez es menos relevante el título universitario. ¿Qué es lo que es relevante? La experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Y quién es el mayor educador de nuestras generaciones jóvenes hoy en día? No son las universidades, ¿verdad? Es YouTube. Y todos lo sabemos. Bueno, finalmente Play juega un papel mucho más relevante en términos de conocimientos que YouTube, pero es eso lo que necesita esta industria. Y a eso hay que apostarle, y por ahí nos tenemos que seguir yendo, ¿no? Las recomendaciones, pues ya ven que no sirven de gran cosa, ¿no?
Y aquí tengo que echarle una pedrada a Carlos de Recursos Humanos. Hablando mucho de género. Yo he recomendado 32 chicas y solo 2 han sido contratadas. Y algunos argumentos que me han dado, porque la mayoría también es una cuestión de género, la mayoría de la gente de Recursos Humanos son chicas, es que no tiene presencia. No, Leo, no, y tú no tienes neuronas, ¿verdad? Ya acabamos con el asunto. O sea, pero aquí se necesita presencia para programar. Además, definan presencia, ¿no? Pero bueno, ya no voy a meterme, porque ya todo el mundo se siente influencer, ¿no? Entonces ya, mejor no me meto. Y bueno, los diferenciadores positivos, obviamente, capacidad de creatividad. ¿Saben lo que decía Craig Barrett, que fue CEO de Intel, al cual yo tuve el privilegio, no solamente de conocer, sino de tratar bastante? Decía, a un ingeniero mexicano no se le atora nada. Si tiene un problema y no sabe cómo resolverlo, le da la vuelta y encuentra otra solución. Dice, eso es oro molido, eso no lo ves en ninguna otra parte del mundo. Me lo dijo él. Y esa es la razón por la que Intel está aquí. Porque en la recta final estábamos compitiendo con Cyberjaya en Malasia y ellos daban 7 veces más incentivos que nosotros. Intel se vino acá por el talento. Eso habla muy bien de nosotros. Los salarios, obviamente, la cuestión del inglés, que esto es algo que hay que estarles remachando a las chicas y chicos, ¿no? Si oigan, pues el inglés es una segunda carrera, ¿no? O sea, y ahí están los sueldos, ¿no? La diferencia en sueldos es bestial, es 40% más. Ya me pasé. Ay. Es entre 40 y 50% más. Entonces, claro que vale la pena aprender inglés, ¿no? Y eso es algo que tienen que entender porque simplemente la ventaja competitiva se incrementa. Y para que vean cómo el IJALTI es bastante acertado, ahí está una comparación de Software Guru, de Coders Link y de IJALTI, de nosotros. Y pues prácticamente, de hecho, Software Guru se va más arriba, pero los demás estamos más o menos alineados, ¿no? Entonces, quiere decir que sí sabemos de lo que estamos hablando. Ahí, lo que hice, ya. Bueno, esta es la facturación de las empresas. El gran reto que tenemos como industria es ¿Por qué? No, pues ya nada más vean los brincos, ¿no? Y esto, aunque son datos otra vez del IT Talent, o sea, es para que vean el orden de magnitud, ¿no? O sea, aquí tuvimos que hacer una reducción en términos de la escala para que aparezcan las micro. Vean el brinco de micro a pequeña, y bueno, ya de pequeña a mediana y de mediana a grande, ¿no? Esto es toda la facturación excluyendo exportaciones, y estas son las exportaciones, y es una medición del último trimestre del 2021. Entonces, pues es un indicador, pero nos dice cuál es el mayor reto que tenemos. Obviamente, las grandes empresas van, o sea, sí necesitan apoyo, pero es distinto el tipo de apoyo al que necesita la chiquillada. Y a quienes nos debemos nosotros, fundamentalmente, es a la chiquillada. Entonces, este es uno de los puntos que tenemos también que retomar. Ahora, hubo otro estudio que hizo el IEG, y es un reconocimiento, aunque parece regaño, pero es un reconocimiento, el estudio del sector TIC de Jalisco 2023. Ya les comenté, no había información oficial clara de las actividades económicas del sector. Y pues, o sea, esto a los primeros que nos pegas a nosotros, digo, si fuéramos un estado X en tecnologías de información, pues ni fu ni fa. Pero siendo el líder, por supuesto que nos pega. Entonces, el IJALTI se acercó con el IEG, a finales del año pasado se firmó el convenio y pues, hizo una planeación de la encuesta y ahí participó también Canietti, ¿no? No somos los únicos que tenemos este problema. ¿Quién sirvió aquí como de guía? El Instituto de Estadística de Canadá. Está igual que nosotros, está perdido, y entonces ellos hicieron una reclasificación del CIAN. Falta por ahí el sector 52, pero de todas maneras es un avance muy considerable del que se hizo con el esfuerzo del IEG. Y aquí estamos, lo que se presenta aquí, este es el estudio, y por ahí viene ya el código para que lo bajen si es que no lo han bajado. ¿Cuántos conocían este estudio? Porque también hicimos un esfuerzo
Uy, bien poquitos. Este es oro molido, ¿eh? O sea, no necesariamente son datos completamente ajustados, pero las tendencias son muy claras. Entonces, ¿cuántas unidades económicas nos dice el estudio? ¿Se acuerdan primero cuántas? Por el de no dije, ¿no? El de NUE, de los inútiles del INEGI, hay años que son 280 empresas. Al año siguiente sube a 450 y luego vuelve a bajar a 300. O sea, y son las unidades económicas, es el disque censo que hace el INEGI. Nosotros tenemos casi 1,200, ¿no? Más o menos identificadas. Pues de estos estudios salieron 1,853 unidades económicas que ocuparon aquí, son casi 100,000 personas. Y ahí viene la producción, que esto probablemente hay que pasarlo a dólares y ver cómo se comporta, pero ahí está el valor de la producción bruta total del sector, 50,802 millones de pesos, es el 3% de la producción estatal. O sea, datos de este estudio, y este porcentaje ubica a Jalisco en el 4º lugar a nivel nacional en cuanto a la importancia del sector TIC. Según este estudio, está otra vez la Ciudad de México, pero aquí también hay muchos asegúnes. ¿Por qué? Porque los corporativos tienen su sede en Ciudad de México, aunque la gente puede estar aquí. O sea, si todos facturaran aquí, pues la historia sería muy distinta, ¿no? Bueno, entonces, aquí viene la producción bruta total del sector. Según esto, y obviamente no significa que estemos ahí de acuerdo. Adelante. Jalisco representa el 6.5%, pues ya vemos que esto no checa con los números reales, ¿no? de la industria. Y bueno, ahí viene el número de unidades económicas y la cantidad de empleo que genera en México, ¿no? Fueron 860, según el estudio, son 864,999, aquí falta un cero, de las cuales 92,614 son de Jalisco, ¿no? Entonces, eso nos dice que tenemos el 10.7%, cosa que sabemos que no es fidedigna, ¿no? Entonces, aparte de esto, que son datos del Censo Económico 2010, ahorita ya viene el Censo Económico 2024, se hace cada 5 años. Aparte de esto, se hizo una encuesta del sector TICS. Ahí yo me involucré y mandé mensajes y muy poca gente realmente respondió. Entonces, queremos mejorar la industria, tenemos que participar. Y participar es poniendo información. La información finalmente no se presenta caso por caso, o sea, es agregada, como ustedes están viendo aquí. Entonces, nos sirve para respaldar la política pública, pero en ningún momento ni la vamos a compartir con el SAT, ¿no? No somos tontos. Entonces, es importante la participación. Entonces, se levantaron 100 encuestas, 75% son mexicanas, luego sigue 12% Estados Unidos y 3% India, que ya saben quiénes son, o sea, 32% de las empresas son transnacionales, 33% realizaron exportaciones, esto es muy alto, la tercera parte de los que participaron exportaron y tuvieron un crecimiento importante en 2022, ¿no? Pero todo esto nos hace mucho sentido en general, ¿no? Ahí está el código, y obviamente aquí tenemos algo de contaminación cruzada de las manufactureras, ¿no? No tanto como se ve en otros estudios. Yo me eché un pleitazo con el Banco Mundial porque, además no fue culpa del Banco Mundial, van a la Secretaría de Economía, estaba todavía Tatiana Cloutier, no la señora Buenrostro, y ¿qué fue lo que les dijo el subsecretario de Industria y Comercio? Que analizaran el subsector 33. No, 33 es manufactura, ¿no? Entonces resulta que los líderes de TI en México es el corredor Ensenada, Tijuana, Mexicali. Es una estupidez eso. O sea, no se necesita pensarle mucho para darse cuenta que maquila. Pero bueno, eso fue la gran conclusión y claro que le dije al Banco Mundial hasta lo que se iba a morir. Digo, se están quemando horriblemente. Pero bueno, ahí está la información. Nuevamente, la información es poder. Bueno, vamos a hablar de lo que sí podemos hacer. Estamos en una coyuntura muy complicada. A mí llovieron las felicitaciones con el nombramiento a la presidencia. A todo el mundo le he dicho, es la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque está emproblemado el IJALTI, ¿no? Tenemos que decirlo, tenemos que reconocerlo,
O sea, paradójicamente, ¿no? El gran clúster, según los de México IT, ¿no? O sea, los líderes a nivel nacional, pues nos cierran nos corren del centro de software y empieza toda una debacle. ¿Cuál es mi misión? O sea, mi misión personal es salvaguardar en la medida de lo posible el IJALTI. Pero no va a ser fácil. O sea, no soy Harry Potter con una varita mágica que llega y salva el IJALTI. Y ni siquiera es una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de percepción y de permisos por parte de la autoridad. El COECITJAL es una OPD, organismo público centralizado. En teoría, con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. La realidad es que esta administración se ha caracterizado por un control férreo de las OPDs en general. O sea, pero además, esta OPD que se caracteriza por ser una de las más transparentes, bueno, la cantidad de permisos, reglas de operación, términos de referencia, no olvídense, o sea, pues, este es mi cuarto gobierno y yo nunca me había enfrentado a esa supervisión y ese escrutinio. Entonces, no me mando solo. Y aquí se ríe nadie, pues, ni ella tampoco, ¿verdad? O sea que realmente, aunque me salto muchas trancas, y por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero no puedo yo disponer de recurso de COECITJAL y con eso resolver la problemática del IJALTI. Ojalá, eso ya me quitaría toda la problemática del mundo. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y esa va a ser la tirada a partir de enero. Ahorita la estrellita marinera del Tech Hub Act, está mal que lo diga, sobre todo en público, pero la estrellita marinera en términos de avance de resultados es el programa de talento altamente especializado. Aquí vamos muy de la mano con Nadia en la parte de digitalización de contenidos y de la participación de la plataforma abierta de innovación. Y de hecho, pues, trabajamos muy de la mano con su gente, pero la clave realmente de esto, y de verdad es que no es fácil, yo lo digo ahorita en una frase, ¿no? Es un programa de industria, para industria, con industria. ¿Qué significa? Por supuesto que el sector académico puede participar y bienvenidos. De hecho, pues ahí tenemos a Sinvestab con el PATS. Pero ¿quién manda? La industria. O sea, en la triple hélice todos tenemos un papel que jugar. La academia tiene su papel, lo está jugando, y aquí la industria es la que tiene que jugar el papel fundamental. ¿Cómo? Tiene que dirigir los esfuerzos del TAE. No vamos a esperar a que la academia le diga a la industria lo que tiene que saber, ¿verdad? Y menos en un entorno tan cambiante como este. Entonces, ¿qué significa? Que la industria se tiene que involucrar, y eso muchas veces involucra gente, recursos y tiempo. O sea, no hay lonche gratis. ¿Qué es lo que hemos logrado hacer? Aquí tengo varios clientes del TAE. Lo que hemos logrado hacer, llevamos ya casi en 4 ediciones, desde 2020 hasta 2023, incluyendo este año, son 4 ediciones, llevamos casi 6,000 personas beneficiadas. Poco más de la mitad lo ha gestionado Canieti, y en una primera etapa también participó IJALTI. Entonces, no solamente nos hemos ido a especializaciones de perfiles tecnológicos, abrumadoramente, la gran mayoría de estos casos, porque también hemos apoyado a otros sectores, por ejemplo, el consorcio de moda, pero en la gran mayoría de estos casos, el sector TI, descaradamente. ¿Sí saben que somos un estado llavero? Por Java. Pythonero, por Python. Entonces, buena parte del esfuerzo que hicimos originalmente en la primera vuelta con Canieti y IJALTI fue formar gente, por ejemplo en Python. Y había nivel básico, nivel intermedio, y no hablamos de un nivel avanzado, sino hablamos de un nivel ninja. La gente que terminó el nivel ninja está
trabajando en la industria con un sueldazo. Pero, ¿qué hicimos? 1,500 perfiles reconvertidos. La mayoría somos ingenieros, o sea, sí estudiamos. Pero los que no, ahorita ya se fue Marco, pero Marco lo dijo en una convención de Canietti, dijo que los ingenieros no nos damos en maceta. Pero todos los demás que sí se dan, como los LAES, los psicólogos, los que sí se dan en maceta, o sea, pueden también aprender a programar. Y en el caso específico, y aquí está Osvaldo, que no me dejará mentir, tuvimos abogados, tuvimos médicos, obviamente gente de administración, contabilidad, o sea, que aprendieron a programar. Y les cambiamos la vida. En términos de todo, de sueldo, de perspectivas, de todo, ¿no? O sea, no estamos cerrados nada más en las carreras técnicas, ¿no? Y esto es algo que vamos a estar explotando, cuando menos este último año que nos toca, y que esperemos que pueda seguir en el futuro. Hemos invertido, aquí las cifras están en dólares, perdón, pero $3.5 millones en TAE, de los cuales nosotros pusimos 2.5 y la industria 1 millón. Ya están las principales capacitaciones especiales, no es exhaustiva la lista, ¿no? Pero desde, obviamente, la parte de microelectrónica, software embebido, vean ya la importancia que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí tenemos también gente que ha estado trabajando muy activamente en inteligencia artificial. Obviamente, desarrollo de software, que es más general, automatización. Nosotros le llamamos ya al programa que antes era FOBEMUS, de vinculación empresa-universidad, ahora le llamamos ya transformación digital. Ya ha sido exitosísimo. Hay una primera etapa que tiene Play, ¿cuántas llevamos ya en Play? Más de 2,000. Y entonces, muchos de ellos son candidatos ya a una intervención, ya personalizada, ya más con mentores. Y también a esas empresas les cambiamos la vida, ¿no? Estamos hablando de micro, pequeñas empresas y les cambiamos la vida. Entonces, Jalisco ha sido el único estado del país que ha tenido este tipo de programas. Tenemos aparte 2 proyectos estratégicos, uno con Canietti para mapear la política pública, para mapear lo que es la industria de alta tecnología, seguimos con este esfuerzo, y el otro lo traemos con Intel, que es el programa de talento altamente especializado in situ, en semiconductores. ¿Por qué semiconductores? Porque hay una ley en Estados Unidos que se llama la Chip and Science Act, que estableció un fondo de seguridad e innovación, se llama FITSI, y ese fondo lo que hace es que apoya, pero con recursos enormes, la reubicación de los semiconductores y su cadena a Estados Unidos fundamentalmente. Ahorita vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Pero es nuestra manera de levantar la mano, porque pues el gobierno federal y la carabina de Ambrosio. Aquí, si sumamos los proyectos estratégicos, ya llevamos $5.4 millones, 66% gobierno, 34% la industria. Esto especialmente la triple hélice trabajando, ¿no? Entonces, esta es la cadena de semiconductores, la cadena de suministro, ¿no? La supply chain. Como ven, es enorme, ¿no? O sea, desde el diseño, manufactura, ensamble y pruebas, los consumidores finales, las compañías de sistemas y las electrónicas, ¿no? ¿Dónde podemos entrar nosotros? Manufactura, una sola planta, una fab, son $20,000 millones. Eso no va a pasar en este país y menos con la 4T. Todo eso se va a quedar en Estados Unidos. De hecho, ahí va fuerte, ya está Ohio, Intel en Ohio y en Arizona, TSMC, los taiwaneses, los que hicieron esto, en Arizona, NXP en Texas, en Austin. Eso no va a pasar aquí. Bosch compró una planta de semiconductores en Roseville, California, y la está reconvirtiendo para electrónica automotriz. Entonces, esto, olvídenlo. Pero ¿dónde sí somos buenos y sí podemos? En diseño de circuitos integrados y en ensamble y pruebas.
Ahorita nos estamos moviendo, al menos en Jalisco, en esta dirección. Y pues ahora sí que eso es para nosotros diseño de circuitos integrados y assembly and test, ¿no? Esta es la tirada. Ahorita es 20 entre Estados Unidos y Europa y 80 en Asia. Para el 2030, la meta es llegar a 50-50. Está en chino, ¿no? ¿Y cuál es el nombre del juego? Talento. ¿Quién tiene talento? Nosotros. Entonces, de eso se lo estoy dejando, ¿cuál es el programa de Intel? Intel y el Guadalajara Design Center, Intel, pues en cierta manera, pues yo soy uno de los padrinos, ¿no? Entonces, claro que lo conozco, claro que los quiero, claro que los apoyo. Pero, ¿cuánta gente tiene? Estos son datos de hace 2 meses y ahorita están cerca de los 1,600. Son 1,550 empleos, 21% mujeres, que ya es un avance considerable, pues ahí la llevamos. Pero vean los números, 35% tienen posgrado. ¿Es mucho o es poco? Es más que el Cinvestav que está ahí junto, pero es más que la Academia de Jalisco puesta junta. Digo, hay que reconocerlo. 45% tienen ingeniería y 20% los restantes son becarios y técnicos. ¿Y cuáles son las áreas fuertes? Pues no es nada del otro mundo, es electrónica, que ahorita anda de capa caída en nuestras universidades, porque todo el mundo está estudiando mecatrónica, que está de moda, ciencias computacionales, que son de generaciones pequeñas, mecatrónica, que es una plaga, que al rato van a aparecer como la bien, pero bueno, o sea, ya tienen una base, ¿no? Y otras, ¿no? Entonces, no sé si, ¿quién conoce las instalaciones de Intel, el GDC? Bueno, ¿no? O sea, me da gusto saber eso. Bueno, eso es parte de lo que hay, ¿no? Laboratorios avanzados y el Intel Labs, que es el centro de investigación y desarrollo. Aquí no hay nada de manufactura, todo es diseño, todo es ingeniería, todo es neuronas. ¿Y en qué están trabajando? En el Intel Labs, en inteligencia artificial, en procesadores de comunicaciones, ya en quantum computer y en neuromorphic processing, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que va a estar en el mercado dentro de 5, 10, 15 años. Somos el único estado en este país con Intel Inside. Y háganle como quieran. Pero ¿quién más está en semiconductores? Pues ¿han oído hablar de Infineon? ¿Han oído hablar de NXP? Y ahora que viene Bosch con su planta. Infineon, es que está en Baja California. Pues les tenemos noticias. Desde hace 6 meses, Infineon abrió en Guadalajara y se está trayendo toda su división de diseño electrónico a Guadalajara, modestamente. NXP viene ahorita un crecimiento muy importante en diseño de semiconductores. Bosch le está apostando y estamos esperando a ver a qué horas Conti también se pone las pilas, pero hacen como que la Virgen les habla, ¿no? Bueno, no, la verdad es que esto nos está poniendo en el mapa. 100 personas para ser capacitadas dentro de Intel. Tú me dices, es que Intel se va a aprovechar. Pues, claro, ¿no? Pero no hay compromiso ni de Intel ni de la gente que entra al programa de trabajar en Intel. Entonces, este es un esfuerzo para el ecosistema. Pero ¿cuál es la característica fundamental de este programa? Son proyectos, ahora sí, de industria para industria con industria. ¿Por qué? Porque son proyectos reales, con equipos reales, con software de diseño de semiconductores real, que están entrenándose en Intel. Van a tener 4 días de trabajo en equipo, en proyectos y un día de formación teórica. Y hay el compromiso de al menos 300 certificaciones que las va a dar Intel para la gente que salga. Toda esta gente no solamente va a salir con 2, 3 certificaciones cada quien, sino que va a salir con experiencia. Y ya se pueden imaginar el nivel de sueldo que van a tener. Cuando se hizo la convocatoria, bueno, ya se pueden imaginar que yo cada vez que saco algo, bueno, me arman un tango, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente esperaba yo?
entre 400 y 500 aplicaciones. Al cierre, ¿cuántas creen que iban, que se tuvo que cerrar? Más de 1,500. La enorme mayoría, y lo digo con mucho orgullo, de Jalisco. O sea, había gente de todo el país. Después de Jalisco, ¿quién? Guanajuato, nuestro vecino incómodo, ¿verdad? Y después de Guanajuato, Nayarit. Imagínense, Nayarit no solamente es la Riviera, ¿verdad? También hay talento, ¿no? Y de ahí ya se seguía Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Bueno, entonces, este programa, o sea, no estamos casados con Intel. Cualquier empresa puede proponer un programa de esta naturaleza. ¿Cuánto pusimos nosotros pusimos, bueno, otra vez esto en dólares, ¿no? Nosotros pusimos 12 millones de pesos y Intel puso 15. Y esto nada más en líquido, más aparte que ponen en especie, que fácilmente los 5 millones más. Nada más la licencia, por ejemplo, de Cadence, para diseño de semiconductores cuesta más de $1 millón. Entonces, obviamente, esta es la carta de presentación de todo este país para el Chip and Science Act. Nadie más tiene nada. Entonces, pues, ¿cuál es nuestro compromiso? Que es la Secretaría de Economía se supone que se compromete con el diálogo económico de alto nivel para decir, bueno, es un piloto, el año que entra vamos por 1,000 gentes. Y le estamos solicitando al Departamento de Estado de Estados Unidos alrededor de $6 millones para esto. Entonces, sí estamos moviéndonos, sí estamos levantando la mano. ¿Qué más tenemos en COECITJAL? Son 3 instrumentos de política pública. Voy a ser mucho más rápido ahorita, toda esta es información pública. PROENJAL es el programa de innovación en Jalisco. Este está dirigido a empresas. Y aquí está el TAE, el que les acabo de presentar, está el programa de desarrollo tecnológico, que son proyectos, y está transformación digital. Está Ciencia del Mercado, que abarca el programa de propiedad intelectual de Jalisco, fortalecimiento de instituciones de investigación, capital intelectual, que aquí tenemos al campeón, que es Conti, y maduración tecnológica y comercial, que es llevar de la mano, de la manita, a nuestras y nuestros investigadores para que se conviertan en empresarios. Obviamente, digo esto y en Ciudad de México convulsionan. A nosotros sí nos interesa que nuestros investigadores se conviertan en empresarios. Y que tengan éxito y que sean millonarios, qué bueno. Entonces, y el otro es FODECIJAL, que es el Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco, para atender los grandes retos sociales. Aquí hay gente que ha participado, sobre todo el gran reto que hemos manejado en esta administración ha sido el agua. Y ahí la llevamos, o sea, con la SEGIA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y sus OPDs, el CIAPA y el CEA, o sea, la verdad, el agua, la tecnología del agua en este país está en el Jurásico temprano. Y esto que estamos tratando de hacer es darle un upgrade cuando menos al siglo XX, ¿no? Ya no digamos el XXI. Entonces, el agua ha sido la principal prioridad, pero estamos también en energía, microredes eléctricas, salud, medio ambiente. Y no estamos cerrados a esto, simplemente así se ha dado, ¿no? Y bueno, aparte tenemos vinculación, tenemos difusión, divulgación, y ahí también CANITI ha jugado un papel importante y LIJALTE ha jugado un papel importante. Esta es nuestra realidad, esto es lo que sí podemos hacer. Estos son los datos, yo no me voy a meter aquí mucho en detalle porque ya es tarde, pero esto es para que se den una idea de lo que sí se puede hacer. ¿Qué es lo que yo les vengo a ofrecer? Los instrumentos de política del COECITJAL, que finalmente está a su servicio. Esta es la cantidad de recursos que hemos movilizado entre nosotros y los fondos concurrentes. Llevamos, perdón, otra vez está en dólares, $51.4 millones en esta administración. ¿Es mucho o es poco? Pues todo CONACYT en todo este país no le llega a los $100 millones. Entonces, pues que un solo estado sea prácticamente la mitad del total nacional, pues dice que algo estamos haciendo. De esto nosotros hemos puesto 30 y concurrente ha sido fundamentalmente industria, más que la academia,
Pero bueno, como sea, ¿no? O sea, 42% concurrencia del sector privado, que también esto es típico de Jalisco y no lo vemos en otra parte del país. ¿Cuáles son de los proyectos? Del sector privado lleva 1,225 proyectos apoyados, la academia 348, 22%, el sector privado 78%, y de estos el 14% en monto y solo el 2% han sido de este sector. Este sector, que es el orgullo de Jalisco, que es la punta de lanza del desarrollo tecnológico, ha resultado sumamente flojo para participar en las convocatorias de Coacitjal. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a futuro? ¿Por qué? Pues porque básicamente alcanzó esta es transformación digital. También que vean, pues, qué es lo que hemos logrado hacer en términos de transformación digital de micro y pequeñas empresas, ¿no? Como les digo, todo esto es información pública, ¿eh? Lo van a tener ahí en la página de IJALTI. Entonces, ciencia del mercado, ya la última. Aquí entra PROPIN, el Programa de Propiedad Intelectual de Jalisco, fortalecimiento de instituciones de educación superior, centros de investigación, públicos y privados. Aquí no discriminamos a nadie, ¿eh? Y todo el mundo lo sabe. Aquí parejo, público y privado. Y capital intelectual, que son las empresas. Y, o sea, esto es una buena visualización de datos porque nos da tamaños de cada uno de los sectores. Entonces, otra vez esto está en dólares, 4,5 millones de dólares, 2 millones de fortalecimiento de instituciones de educación superior y centros de investigación. O sea, le estamos tratando de cambiar la cultura de nuestras universidades y centros de investigación. Que en vez de preocuparse por primero publicar, que es una estupidez, publicar sin proteger, que primero protegen de alguna manera y luego ya pueden publicar lo que se les antoje. ¿Qué es lo que hace México? Regala su conocimiento al mundo. ¿Con tal de qué? De avanzar en el SNI. El SNI lo que ha hecho en cierta manera, y en eso sí tiene razón la directora general de CONACYT, es que ha pervertido nuestro sector académico. Pero tampoco, eliminarlo tampoco resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, ese es el que se lleva la mayor parte de los recursos, pero bueno, luego está PROPIN, que es parejo, o sea, esto abarca a todo el mundo y aquí hay mucho inventor independiente, al menos en Jalisco, y capital intelectual con las empresas. Este programa de capital intelectual está abierto a todo el mundo, PROPIN está abierto a todo el mundo, pueden participar y es son los únicos programas de Coacitjal que el subsidio es del 100%. Entonces, ¿cuál es la problemática del sector de TI? Que el software no se patenta. El software no se patenta, pero ¿saben una cosa? Los algoritmos sí, y los procesos también. Si algo hemos sabido hacer bien, y aquí está Conti, que no me dejará mentir, es que se patenta el software embebido, dándole la vuelta. Y para eso nos pintamos solos. Es un reconocimiento. Y es nuestra estrellita marinera del programa. ¿Por qué? Porque lo ha hecho estupendamente bien. Entonces, estos programas están abiertos. Este año nos estamos quedando con algo de fondos. O sea, ¿por qué? Así que no es por flojera de nadie, ¿no? Pero sí ha habido una tendencia a reducir el número de solicitudes porque nos pegó muy fuerte la pandemia y esto se va viendo reflejado. Pero esto nos da una idea de todo lo que hacemos de la ciencia del mercado. Y si vemos las solicitudes, 1,417 invenciones. Nadie en el país tiene estos números, ni remotamente, ¿eh? Entonces, es un reconocimiento, obviamente, a Larisa Cruz Ornelas y a su gente, y a mi gente en Coacitjal, el haber logrado estos números. Y aquí está la problemática. ¿Cuál es la problemática? Que software son derechos de autor. No está mal, sí funcionan, pero obviamente lo que tenemos que hacer como industria es ir creciendo tanto los derechos de autor como patentes. Y bueno, eso lo tenemos que hacer conjuntamente. Nosotros no patentamos, los que deben de patentar son ustedes.
Y esta es de la ciencia del mercado. ¿Quién es el gran ganón? Irónicamente, el CEATEG. ¿Y por qué digo que irónicamente? Porque es un centro CONACYT. Más del 60% de los fondos con los que ha sacado adelante proyectos el CEATEG han sido de COECITJAL. O sea que obviamente, y también lo digo, Ciudad de México convulsiona. ¿Por qué? Porque es un centro CONACYT y está soportado muy ampliamente por el estado de Jalisco, ¿no? Pero para que vean todo, y realmente aquí también pueden participar las empresas, y solamente tenemos 2 casos, Papel Laboratorio de Ideas y un inventor independiente, pero que está siguiendo este camino junto con mentores. Entonces, aquí es llevarlos de la mano para que el investigador se convierta en empresario, ¿no? Y decida qué hace con su tecnología. En la enorme mayoría de los casos que llevamos avanzados, es venta de tecnología. ¿Cómo? Vía regalías. ¿Por qué? Pues porque la inversión que hay detrás de esto, pues en un país donde la banca es patética como pues no podemos hacer la aplicación de la tecnología. Bueno, esta es la presentación. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Somos el líder? Sí, por mucho. No podemos quedarnos donde estamos. Ese es realmente el mensaje. ¿Por qué? Porque pues, el mundo no es estático. Y si nosotros somos los líderes en este país y nos quedamos quietos, no es que vaya necesariamente a crecer Nuevo León y Guanajuato, sino ¿quién viene fuerte? Vietnam, Malasia, Filipinas, que son los países que están en nuestro nivel de desarrollo y que también tienen características similares a nosotros en cuanto a talento, enormes poblaciones. Muy poca gente sabe que Filipinas y Vietnam tienen más de 90 millones de habitantes. Entonces, pues nosotros 130, ¿no? La competencia ni siquiera está en Latinoamérica, está en Asia. ¿Qué es lo que quisiera yo que... Digo, obviamente, como lo ven, o sea, todo esto es información. Esto es parte de lo que tiene que hacer el IJALTI. El IJALTI nace, yo estuve ahí, cuando el ingeniero Cárdenas, el entonces gobernador, firmó el acuerdo con el que se creaba el IJALTI. El IJALTI tiene 5 miembros, 5 asociados en la asamblea, que somos los que tomamos decisiones. ¿Y por qué digo somos? Porque desde que nació el IJALTI, yo soy fundador, está el gobierno del estado, que en este caso está representado por el secretario Pompa, el COECITJAL, como organismo público centralizado, y antes primero estuvo el Instituto de Calidad de Jalisco, luego estuvo el de Emprendedores, y actualmente es la Coordinación General de Innovación Gubernamental. 3 de los 5 asientos son de gobierno del estado. Está la Universidad de Guadalajara y está Cañete Occidente. Esos somos. Y parte de nuestra responsabilidad, y yo soy el primero en reconocerlo, pues o sea, debimos haber reaccionado mucho antes, debimos haber hecho muchas cosas, no se hicieron. Ahorita yo estoy entrando de emergente al cuarto para las 12, después de un desgaste terrible, hacerme cargo, y obviamente tiene también asegúnes. ¿Por qué? Porque soy director general de COECITJAL, soy de la asamblea y aparte presidente del IJALTI. ¿Por qué no hay conflicto de interés? Porque no recibo ni un centavo. Para mí es más chamba, es más compromiso, es más responsabilidad. Pero si tomé el toro por los cuernos y fue la rifa del tigre, es porque creo en el IJALTI. Soy fundador, es uno de mis hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, o sea, como dicen ahí, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo como instituto? Ya no vamos a hacer cluster manager, pues ya no hay cluster. O sea, se acabó el centro de software, se nos acabó. ¿Qué sí podemos hacer? Y ese es un cambio conceptual. O sea, somos ya un observador de industria, los acabo de demostrar. Desgraciadamente, ninguno de mis predecesores se tomó tan en serio el papel de promotor del sector. Yo claro que me lo tomo en serio. Pero esto que les estoy compartiendo, obviamente, se los dimos a haber compartido desde hace años. Y apenas está haciendo por la importancia que tenemos como sector. Necesito la participación de todas y de todos. ¿Por qué?
Nuevamente, esto no se hace solo. Todo este esfuerzo que inició el IJALTI con el IEC, me congratulo del esfuerzo y reconozco la participación del IEC. Es el principio de algo que tenemos que ir perfeccionando. El IT Talent lo tenemos que sacar en el 2023, que lo sacamos en 2024, lo tenemos que sacar. No podemos interrumpir ese flujo. Entonces, vamos a tener que echar mano de la tecnología, los voy a estar buscando tecnológicamente para contestar la encuesta y poder sacar el estudio a tiempo. Como ven, todo esto nos ha posicionado de una manera rotunda. Salimos de México y cuando la gente habla de TI, habla de Jalisco. Habla más bien de Guadalajara, que también es otra problemática. Todos nuestros esfuerzos por involucrar a otros municipios, como Ciudad Guzmán y como Chapala, pues han sido realmente un fracaso. ¿Por qué? Pues porque estas cosas no se hacen por decreto. Entonces, el comentario final va en ese sentido. Tenemos que reinventar el IJALTI. Vienen cambios, son necesarios, pero no vamos a, bueno, al menos yo no voy a permitir que el IJALTI desaparezca. Entonces, me interesa mucho su retro, yo sé que ya es tardezón, si alguien quiere comentar algo con toda confianza, yo estoy precisamente ahorita para escucharlos. Adelante Ramón y luego ya Jorge. Gracias. Muy interesante su presentación, doctor. Dentro de la línea de ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial hay una vertiente que creo que representa un ángulo que creo no se ha visto, ya usted me dirá, y que creo que podría representar un océano azul, que es la siguiente. Como antecedente, he visto con gusto que se está lanzando un programa con apoyo del CUECITJAL a través de Wiseline para formación de científicos de datos. Está fabuloso, yo vi el contenido y está fabuloso. Sin embargo, creo que no se ha abordado la vertiente del IA no code, low code, que básicamente es generar inteligencia artificial con poco o nada de código. Debo decir que yo era un crítico del tema, pero acabo de tomar un curso del MIT en Estados Unidos y lo tomé a regañadientes porque me hicieron un descuento muy bueno, pero lo que me encontré es que aproximadamente un 50% de los modelos que se aplican en inteligencia artificial se pueden resolver con este tipo de herramientas. Y la premisa fundamental es que si se entiende la parte estadística, la de los datos, la parte del código puede ser un tema secundario. Y yo lo probé, lo vi, ahora sí que no le estoy diciendo algo que no haya yo probado en carne propia, y lo que yo creo es que no estoy diciendo que no formemos científicos de datos, lo que yo creo es que si culturalmente enfocamos a las pequeñas empresas, que es uno de los ejes ahí, a que en la cultura del día a día hablen con datos y generen los productos mínimos viables con datos, porque no tienen el dinero para contratar científicos de datos, sí, vamos a poder crecer ese ecosistema. Esa sería mi aportación. No, y de hecho es parte de lo que nos interesa que suceda, ¿no? Así es que bienvenido Ramón, y pues bueno, pensando en un TAE para eso, ¿no? Sí, y el problema ahorita de la inteligencia artificial es que, bueno, es otra moda, ¿no? Hablando, así que hace rato estaba criticando a los mecatrónicos, se convierte en moda. Entonces tenemos que ir por encima de esa visión que es la moda, el ChatGPT, ¿verdad? Y concentrarnos en este tipo de herramientas. Gracias. Primero, pues muchas gracias por el esfuerzo y como quien decía ahorita, el aventarse la rifa del tigre. Creo que a nivel personal he tenido el gusto de trabajar con usted un buen rato y agradezco el esfuerzo. Y bueno, más que tomar la palabra es invitar, creo que esa parte de esta información es fundamental. Lo he platicado con Luis y es muy triste ver, yo tengo el gusto de dirigir Svitla, abrimos México, luego abrimos Argentina, Costa Rica. Esta información es carente. Al día de hoy, de los 3 países donde yo dirijo, donde más estamos creciendo es Argentina. Y yo no tengo en muchas ocasiones el sustento de esta información para frenar eso. Y a nivel país es dolorosísimo ver que la inversión se nos está yendo entre las manos y que a veces es un tema de dinero
un tema económico más del valor percibido de lo que como país podemos hacer. Entonces, más que nada ahí es y la invitación a los que estamos dirigiendo empresas es a participar estos esfuerzos y con dos cosas importantes. Ser transparentes en la información. Me ha tocado conocer empresas que aportan información a cuentagotas, información que no es verdadera, que aportan que sus ingenieros ganan o muy poquito o muchísimo, y que tienen muchísimos ingenieros y muchísima facturación cuando no es cierto. Entonces yo creo que algo que es muy importante es que estos datos que proporcionemos, que entiendo son sensibles, pero necesitamos que la gente de veras se ponga la camiseta y provea esta información. Si no tenemos esta información, no vamos a poder seguir luchando contra estas vorágines de otros sectores, de otros países que nos están haciendo trizas, ¿no? Sí. No, tienes razón, yo estoy de acuerdo en eso, que tenemos que ser lo suficientemente honestos con la información. ¿Algún otro comentario con confianza? No estamos pasando el sombrero, ¿eh? Todavía. Acá, Elisa. Yo nada más quiero agradecer, doctor, por toda la información, por todo el tiempo y por también este nuevo reto. Y ahora sí, unirnos como parte de Canieti con la BP para poder hacer un ecosistema mucho más fuerte. Creo que tenemos todos los elementos. Tenemos todo. Y nada más es darle para adelante, ¿no? No nada más con transparencia, sino con esfuerzo de todos, porque cada uno suma. Y creo que lo que falta es que nos sumemos. Sí. Muchas gracias. No, porque al contrario, gracias a todas y a todos. La verdad es que, pues yo estoy muy orgulloso, ¿no? Esto que se muestra, pues todos lo deberíamos de saber, todos lo deberíamos de cacarear. De nada sirve que hagamos las cosas bien si nadie se entera, ¿no? Entonces, yo sí soy muy vocal, me encanta andar presumiendo a Jalisco, pero la clave nuevamente es que siempre trabajamos en equipo, siempre trabajamos como triple hélice. O sea, soy el primero en reconocer que esto no es el trabajo de una persona, no es el trabajo de una institución, es el trabajo de todas y todos. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias por acompañarme en esto. Ya me tengo que ir acostumbrando al correo electrónico del IJALTI, pero de todas maneras, pues todo el mundo me conoce, encontrarme y pues comentarles, ¿no? Que vamos a estar haciendo algunos cambios. No se asusten, mi compromiso es, esto tiene que seguir adelante, el cómo es lo que está ahorita dándole vueltas, no es nuevamente un problema de presupuesto de cohesión, el problema son todos los procedimientos que tiene uno que cumplir para poder movilizar recursos. O sea, todo lo operamos por convocatoria, ya muchos de ustedes lo saben, o sea, yo no puedo asignar recursos. Y las convocatorias están sujetas a reglas de operación y cada convocatoria tiene sus términos de referencia. Por eso también sé que a muchos les da flojera participar porque lo tienen que leer. Están desperdiciando el tiempo y los recursos, ¿no? A lo tonto. Entonces, hay que sumarse, hay que participar. Son solo 5 hubs los de Jalisco, las prioridades. El número 1 es, le llamamos ahora de datos y, no, de tecnologías digitales y ciencia de datos. ¿Por qué ciencia de datos? Porque la antesala de la inteligencia artificial. O sea, coincido con Ramón, ya hoy en día hay lenguajes, por ejemplo el R, ¿no? Que es un lenguaje, es código abierto, es relativamente sencillo de utilizar y pues son cosas que la mayoría de las empresas micro y pequeñas no conocen. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos, lo que tú dices, qué podemos hacer con los datos que ya están sin tenernos que meter mucho código, ¿no? Y parte también de lo que vamos a anunciar en un futuro no muy lejano es que vamos a arrancar un laboratorio de inteligencia artificial. Va a estar arropado de alguna manera por Canieti, por IJALTI, por pues, todos los que participamos en el sector, pero la idea es precisamente esa, ¿no? O sea, llevar de la mano, o sea, de un pequeño universo de 100 empresas, de ahí irlas llevando de la mano hasta que 10 de ellas incorporen inteligencia artificial en sus procesos, ¿no? Si logramos hacer eso y son ya
olvídense, esto va a cundir mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos muchos retos, tenemos muchas oportunidades, y la clave es trabajar en equipo. Entonces, pues les deseo muy felices fiestas, vamos a estar ahí en contacto por diferentes medios y con la garantía de que esto continúa y de alguna manera vamos a ir resolviendo la problemática actual, pero la clave es que mantengamos este espíritu, esta cooperación, este trabajo en triple hélice. Muchas gracias.